Amén, ¿verdad? Dios es bueno y Dios es misericordioso y debemos de honrarle y de bendecirle. Y qué bueno que usted está aquí en la casa del Señor. Le invito, hermanos, a que vayamos a Dios en oración y nos pongamos en sus manos para que, pues, la palabra, ¿verdad?, que el Señor ha apartado para nuestra vida en este día sea de provecho y sea de bendición para nosotros. Vayamos a Dios. Padre, te doy muchas gracias por tu grande bondad y tu infinita misericordia. Te ha placido, Señor, no por nuestras justicias, sino en tu grande amor y misericordia, concedernos este día, Señor, estar aquí en tu casa. Creo yo, con el corazón abierto, con un espíritu receptivo, para que tu palabra pueda encontrar, Señor, un lugar extraordinario donde posar, donde, Señor, dar fruto y fruto abundante, que es nuestro corazón. Padre, gracias por cada uno de tus hijos que están aquí. Bendice sus vidas, bendice sus familias y permítenos, Señor, cada día tener conciencia de tu grande majestad y nos volquemos a ti, Señor, en oración, en ruego y en súplica, pero también, Señor, en una alabanza y reconocimiento, porque tú has sido bueno y maravilloso con nosotros. Señor, gracias por esa palabra que vas a sembrar en nuestro corazón. Ayúdanos para que este dé fruto y dé fruto en abundancia. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Aleluya. Amén. Aleluya. Quiero en esta tarde, hermanos, hablar acerca de un tema que considero yo, como todos los temas que encontramos en la Biblia, es de suma importancia. Creo que por haber practicado esta virtud, hermano, durante este año que está por transcurrir, permitió que la iglesia pudiera estar de pie. Y también creo que podemos perfeccionar todavía mucho más esta virtud, hermanos, en este año que está por venir. Y si el Señor nos lo concede, espero juntamente con ustedes perfeccionarnos en este requerimiento del Señor para que la iglesia sea edificada y también para que la iglesia avance en santidad a la cual el Señor ha llamado. Me refiero al perdón, una virtud divina recomendada con ahínco por las Sagradas Escrituras. Creo, hermanos, que al practicar esta virtud ha permitido a la iglesia todavía estar de pie, e insisto, con ver con buenos horizontes, ver con buenos ojos el año por venir. Dije que la Sagrada Escritura recomienda con ahínco esta práctica y esta virtud del perdón. Podemos encontrar algunas bases bíblicas. Solamente quiero recordarles 3 de ellas en las cuales se nos insta para que hagamos esta práctica. En Efesios 4:32 el Señor dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahí está la frase, perdonándoos unos a otros. En Colosenses 3:13 la Escritura insiste en esto, cuando dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros.
Por último, quiero recordarle lo que dice Marcos 11:25 con estas palabras: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Solamente muestras de un sinnúmero de partes de la Escritura que nos exhortan, que nos invitan, que nos instan para que hagamos esta práctica en nuestro quehacer diario, ya sea en casa, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo. Son esferas en las cuales es importante que pongamos en práctica esta virtud. Esta virtud divina fue manifestada por Cristo en circunstancias sumamente extraordinarias, usando su último aliento de fuerza para expresar estas palabras que usted conoce, cuando el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con eso el Señor estaba diciendo y estaba practicando esta virtud excelente. Y qué interesante que es el último momento de su vida lo dedicó para hacer esta práctica. Creo que nos da una indicación de qué tan importante es ello. Como si fuera parte de su última voluntad, que quiso dejar por escrito esta realidad que debemos de imitar. En una situación muy semejante, un discípulo llamado Esteban, si usted lo recordará también, antes de fallecer, antes de entregar el Espíritu, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué interesante es que en los últimos momentos de vida hayan dedicado tiempo y un espacio importante para hacer esto, y por supuesto a dejar por escrito una exhortación para nosotros. El perdón, la Sagrada Escritura también dice que debe de ofrecerse, debe de practicarse de una manera sincera. La frase que en la Sagrada Escritura encontramos en Mateo 18:35 es cuando dice: perdonad de todo corazón. La palabra de todo corazón nos habla de una actitud sincera, genuina, no una imitación, no un solamente para que los demás lo sepan, sino una sincera inquietud y deseo de lo profundo del corazón. No solamente para pasar el momento difícil, no solamente para dar una impresión falsa y estar por ahí esperando el momento para poder encontrar una coyuntura y expresar una actitud de desquite o de venganza. No, cuando la palabra del Señor dice de todo corazón, incluye eso, con sinceridad, con honestidad, sin esconder nada, hacerlo sinceramente. También la Sagrada Escritura dice que esta práctica, esta virtud debe de hacerse con plena disposición. En una ocasión Pedro se acerca al maestro y le dice, hablando en el contexto del perdón: Señor, ¿hasta 7 veces debo de perdonar a mi hermano? El Señor le da una respuesta extraordinaria, una respuesta que a lo mejor Pedro no esperaba. Y el Señor le dijo: te digo que no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7 debes de perdonar a tu hermano. Con eso entonces podemos decir que esta práctica, esta virtud que el Señor nos dejó, debe de ser practicado, hermanos, en la iglesia y en todos nuestros contextos, con sinceridad y con plena disposición. No quisiera que esto se tomara como una justificación para pecar, ya que todos están comprometidos a perdonarme, entonces es una licencia para yo pecar. No,
no quiero dar esa impresión, ni mucho menos alentar para que practiquemos el pecado. Sé que el juez es Dios y el castigo que viene de mano de Dios es magistral, de tal manera que la Biblia, que dice que no debemos ser tropiezo o de escándalo en la iglesia, y si alguien así fuera, dice, le sería mejor atarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo de la mar. Me enseña entonces que Dios es el juez y que Él retribuirá a cada uno según su obra. De Dios es el juzgar las cosas, pero de nosotros, hermanos, es el perdonar. Ese es nuestro papel, y a ese papel yo me quiero centrar. Dios sabe cómo hacer su labor de juzgar a cada uno de nosotros, porque lo hace perfectamente, pero de nosotros como humanos es el perdonarnos, el seguir la línea divina, es seguir la línea de Dios, y lo que Dios ha marcado para nosotros siempre será lo más conveniente. Por lo tanto, esa es la recomendación: perdonémonos unos a los otros. Concentrémonos pues en esta nuestra responsabilidad. ¿Por qué perdonar? Es una pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Por qué? Bueno, quiero manifestar dos razones que encontramos en la Sagrada Escritura, y muy particularmente en esta sección que quiero tomar como base, que encuentro en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Si tiene usted allí la palabra a la mano o el dispositivo electrónico que puede usted disponer, localice esta escritura por favor para darle lectura a todos juntos. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Doy un momento para que lo puedan encontrar, hermanos, y vayamos siguiendo esta lectura de la Sagrada Escritura. Aleluya. Repito, Mateo 18, 23 al 35. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, si puede, únase a la lectura que voy a estar haciendo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también
tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Sumamente clara esta parábola, esta ilustración que el Señor abordó en el contexto precisamente de esta práctica del perdón. Bien, de entrada quiero dar una definición de la palabra perdón. La palabra perdón, apoyándome un poquito en el lenguaje latino, proviene de dos palabras latinas. La primera palabra es un prefijo, que es el prefijo per. Este prefijo significa pasar. La segunda palabra es el verbo donare, que significa dar u obsequiar. Por lo tanto, al unir el prefijo con el verbo, podemos encontrar una significación más o menos en estos términos: obsequiar un pase, dejar pasar o pasar por alto una ofensa. Pasar por alto una ofensa es la actitud de la voluntad y del sentimiento de borrar una deuda, una ofensa o una situación molesta para una persona. El perdón supone una superación suficiente de los instintos naturales que tienden a responder con las mismas formas cuando uno ha sido tratado. Eso sería de entrada una definición del perdón: pasar por alto una ofensa. Dije que iba a manifestar dos razones solamente en base a este pasaje. La primera razón para poder perdonar, o para responder a la pregunta ¿por qué perdonar?, es número uno: porque fuimos perdonados por Dios. Esa es una razón fundamental, hermanos. Esto nos faculta plenamente y nos obliga plenamente a perdonar, porque el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado plenamente. El siervo, hermanos, de esta parábola dice que tenía una deuda con su Señor. Esa deuda, quizás si la leemos en los términos que un poquito desconocemos, dice que ascendía a 10,000 talentos. Para ponerla un poquito en contexto y podamos comprender la magnitud de esta deuda, se lo quiero convertir a otra moneda que era más común en esos tiempos, que era la dracma. 10,000 talentos equivalían a 60 millones de dracmas. 60 millones de dracmas era la deuda que tenía este primer siervo con su señor. Esto nos hace pensar que era una deuda sumamente grande. Se antoja como impagable. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto, que era impagable para aquel siervo? Porque a eso se llega a la conclusión en el versículo 25, porque dice: a este, como no pudo pagar esa deuda, o sea, no tenía manera de poder pagar esa deuda este siervo, ni siquiera con lo que él era, ni con todo lo que él tenía. Porque si se hubiera hecho lo que fue solicitado, de venderlo a él, vender a su esposa y vender a sus hijos y echar mano de todos sus bienes, no había sido suficiente. ¿Por qué se los digo? Bueno, voy a darle esta información.
El pago que se requería para adquirir a un siervo eran 30 monedas, 30 ciclos de plata. 30 ciclos equivalen a 120 dracmas. 120 dracmas. Pensando en que este siervo fuera vendido y también su esposa, y pensando que la familia promedio de aquellos tiempos era más o menos tener como unos 12 hijos. Si fueran 12 hijos más el papá y la mamá serían 14 elementos por 120 dracmas que daría por cada uno. Sería el gran total de 1680 dracmas. 1680 dracmas. ¿Cuántos bienes podría tener este siervo? Yo más o menos le calculé otro tanto de lo que pudiera haberse recibido o obtenido por la venta de todos ellos. Otros 1680 dracmas. Exagerando entonces, el gran total sería 4000 dracmas. Por la venta de él, de su esposa, de sus hijos y de todos sus bienes. ¿Habrá comparación entre 4000 dracmas y 60 millones de dracmas? No hay comparación. La deuda era impagable. No se podía suplir esa deuda, pagar esa deuda con lo que se estaba proponiendo. Él pidió oportunidad, suplicó y dijo: Señor, dame tiempo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Qué es lo que estaba proponiendo este siervo? Estaba proponiendo que se le diera oportunidad. Entonces pensamos que lo que él estaba pidiendo es que él, por su trabajo, iba a obtener el dinero suficiente para poder pagar esa deuda. Con su salario diario acumulado, iba a llegar un momento dado en que él pudiera saldar esa deuda. Bueno, explorando esta posibilidad, les paso los siguientes datos. El salario diario de un jornalero equivalía a un denario, que es aproximadamente igual a una dracma. Por lo tanto, si pensamos que toda su vida la iba a invertir trabajando todos los días de la semana, y pensando que fueran 80 años, exagerando, porque si la Biblia dice que vivimos 70 o 80 años, de todos modos los 80 años no podemos trabajar. Los primeros años de la niñez y los últimos años de nuestra vejez es difícil poder trabajar, pero pensando exageradamente que iba a invertir 80 años de su vida para poder pagar, porque él estaba pidiendo tiempo y paciencia para pagarle. Si fueran 80 años multiplicado por 365 días, porque iba a trabajar todos los días de la semana, serían en toda su vida 29,200 dracmas. ¿Hay comparación entre 29,200 y 60 millones de dracmas? No. Por lo tanto, sigue siendo una deuda impagable. Él necesitaba por lo menos vivir más de 2000 vidas para poder acercarse y acumular la cantidad para podérsela dar a su acreedor. Por lo tanto, era una deuda impagable. No podía, no había manera de poder pagar esa deuda. Por eso es que el Señor, atendiendo a su súplica, le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda de 60 millones de dracmas. Le conservó su vida, le conservó a su esposa, le conservó a sus hijos, le conservó a sus bienes.
La pregunta que yo hago, ¿no sería esto motivo suficiente para que en una actitud de agradecimiento este siervo hubiera podido haber reaccionado de manera diferente con aquel consiervo que le debía, hermanos, otra cantidad? Yo creo que sí había podido hacerlo si hubiera entendido la obra que en él fue hecha. Queridas personas, queridos hermanos, queridos amigos que pueden estar aquí, a semejanza de este siervo, nosotros fuimos perdonados por Dios una deuda que no podíamos pagar, nuestros pecados, por haber ofendido infinitamente a Dios, violando sus mandamientos, ignorando, hermanos, el favor y la misericordia de Dios diaria que hace reposar sobre nosotros y sobre los nuestros. Pasando por alto todo ello, nos convertimos en enemigos de Dios. Adquirimos una deuda extraordinaria para con Dios, una deuda impagable. Nosotros no podemos pagar nuestros pecados. Era imposible que lo hiciéramos. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay manera en que el ser humano, por más que se esfuerce, por más alternativas las cuales quiera echar mano, pueda saldar, pueda quitar un pecado de sobre sí. Esto es imposible. Nosotros no podemos hacerlo. Estamos incapacitados. Es imposible. Es una deuda que no podemos saldar con Dios con nuestro esfuerzo o con nuestra capacidad o con nuestra acción. Mateo 19:25 y 26 dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Esta pregunta la dijo un discípulo al Señor. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y el Señor le responde: para los hombres esto es imposible. Lo dejó con estas palabras muy claro el Señor. Ningún hombre puede ser salvo por sus recursos. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Es imposible. Salmo 143:2 dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es muy claro lo que la Biblia dice. Al igual que este siervo, estábamos con una deuda sobre nuestros hombros para con Dios impagable. No podíamos pagarla jamás, ni con toda la vida, ni con todo el esfuerzo, ni con todo lo que tuviéramos podíamos pagar esa deuda. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? A nuestro clamor de misericordia. ¿Te recuerdas ese día cuando llegó delante del Señor, suplicando misericordia y bondad, sintiéndose realmente como debemos de sentirnos, sin ningún recurso, sin ninguna posibilidad, sin ninguna manera de quitar esa carga de peso de pecado que había sobre nuestros hombros? Suplicamos al Señor, y el Señor, no basándose en nuestras justicias, no basándose en nuestra buena conducta, sino basándose en su misericordia, nos perdonó todos nuestros pecados. Aquí el Señor dice que echó mano de la misericordia. Con toda claridad lo menciona este pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. La base del perdón de nuestros pecados no es, hermanos,
nuestras justicias, es la misericordia del Señor. Y usted sabe que la misericordia se define como un favor inmerecido que de Dios recibimos. No merecíamos ese favor, pero al Señor le plació. El Señor quiso echar mano de su misericordia para perdonar y saldar esa deuda. Hermanos, esto, insisto, es motivo suficiente. Si somos conscientes de la obra que el Señor hizo con nosotros al quitar esa carga pesada sobre nuestros hombros, hermanos, esto será un aliciente y un motivo muy importante para poder practicar el perdón con nuestros semejantes. Poder extender el perdón a nuestros hermanos. Poder expresar el perdón y hacerlo con todo el corazón y con toda la disposición, porque entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo con nuestros hermanos, con nuestros semejantes? El Señor dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Fue un grande perdón el que nosotros recibimos. ¿Por qué no hacerlo con aquellos que nos ofenden? Con aquellos que a lo mejor han dicho algo malo de nosotros, que a lo mejor pensamos que sus reacciones, que sus prácticas, que sus palabras es para ofendernos a nosotros. Debemos estar en plena disposición también para hacerlo, extender el perdón para con nuestros hermanos. Este acto, insisto, inmerecido de Dios hacia nosotros debe ser motivo más que suficiente para que en agradecimiento pudiéramos hacer lo mismo con los demás. Esto sería, hermanos, una manera de poder decirle al Señor: Señor, estoy entendiendo y entiendo lo que tú hiciste con nosotros. Es lo primero, hermanos, que yo quiero manifestar y que claramente está ilustrado en este pasaje. ¿Por qué perdonar, hermanos? ¿Por qué practicar el perdón? Porque el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. La segunda razón, hermanos, que quiero manifestar aquí delante de ustedes en este día, lo expreso con estas palabras, hermanos. ¿Por qué perdonar? Para preservar el perdón de Dios. Para preservar el perdón de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Preservar el perdón de Dios, para que el perdón de Dios siga estando sobre nosotros. Hermanos, a pesar de que la deuda de este siervo fue perdonada por su Señor y se conservó, hermanos, su vida y la de su esposa y la de sus hijos y todos sus bienes, este siervo no fue capaz de perdonar la deuda de su consiervo. ¿A cuánto ascendía la deuda de su consiervo? Dice la Biblia que eran 100 denarios, o sea, eran 100 dracmas, la que le debía este consiervo a él. Comparado 100 dracmas con 60 millones de dracmas que le fueron perdonadas a él, era algo insignificante, era algo nada. Con eso quiero decirles, hermanos, que las ofensas que nuestros semejantes puedan hacer en contra nuestra, hermanos, es insignificante con la deuda que el Señor ha perdonado a nuestro favor. Por más que le hayan ofendido a usted, hermanos, por más que le hayan gritado en la cara, por más que hayan paseado su nombre, hermanos, diciendo mentira sobre mentira, por más agresivos que hayan sido con usted o conmigo, hermanos, siempre será esa deuda como 100 denarios versus 60 millones de denarios, que es lo que Dios ya pagó por nuestra deuda. Creo, hermanos, que si entendemos esta gran verdad,
Hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a practicar cuando vemos esta realidad y entendemos esta realidad de nosotros? Hermanos, no vamos a retener ese perdón. Creo, hermanos, que en base a esto con gusto lo extenderemos, entendiendo que quizás si fuera así y así quisiéramos verlo, pudiéramos abonar algo a la deuda que el Señor nos perdonó. Viéndolo desde este enfoque, amados hermanos, sería motivo suficiente para que el Señor, ¿sí?, siguiera perdonando nuestras deudas y no retirara el perdón de nosotros. Hermanos, cuando no perdonamos a nuestros semejantes la ofensa que haya cometido en contra nuestra, eso significa que no hemos entendido el plan de salvación. Indica, hermanos, que no hemos comprendido lo que el Señor hizo con nosotros. Y sabe usted, hermanos, que cuando no lo hacemos, esto causa alrededor nuestro, en lugar de júbilo, en lugar de gozo, en lugar de alegría, causa totalmente lo contrario. Llamo a su atención una palabra que está aquí mismo en este pasaje, en el versículo 31. Dice: viendo sus consiervos lo que pasaba. O sea que este hombre no pudo perdonar la deuda de 100 denarios. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron, se pusieron tristes. ¿Saben qué es lo que sucede cuando no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos? Creamos un ambiente de tristeza. Sí, un ambiente de desolación, un ambiente lejos o contrario de alegría, de gozo, de felicidad y de contentamiento. Hay tristeza porque no se comprende el plan de Dios, porque se ignora el plan de Dios, porque pasamos por alto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cada vez que vemos a nuestro alrededor esto, hermanos, esto causa tristeza. Causa tristeza cuando alguien, hermanos, no ha entendido lo que Dios ha hecho a favor de su vida y con sus actos niega lo que Dios ha hecho en su vida. Hay tristeza en el contexto. No puede haber gozo, no puede haber felicidad. Y en medio de la tristeza, hermanos, la tristeza llama a más tristeza. Y hay una situación que no es agradable alrededor de nosotros. Cuando retenemos el perdón, hermanos, creamos una atmósfera contraria a donde Dios se mueve, a donde Dios puede seguir manifestándose y haciendo obras milagrosas, hermanos, alrededor de nuestra vida. Lejos está de Dios obrar en este contexto, porque no producimos un ambiente correcto para que Dios se manifieste. Hermanos, cuando no somos capaces de perdonar, hay tristeza y creamos tristeza, una sábana negra alrededor de nosotros. No es un ambiente agradable, no es un ambiente correcto, no es un ambiente que es adecuado para que el Señor obre en medio de nosotros. También, hermanos, cuando no perdonamos a los demás, esta deuda insignificante con respecto a lo que Dios ha hecho en nosotros, merecemos ser nombrados con un calificativo que el Señor mencionó en el versículo 32. El versículo 32 dice: entonces llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. Ahora no solamente era un siervo deudor, había agregado un calificativo más. El calificativo era malvado. Siervo malvado. Malvado quiere decir cruel, perverso, causante de angustia y dolor. Así lo llamó el Señor, así lo calificó el Señor, y creo que con justicia así el Señor lo hizo. Siervo malvado.
me pediste misericordia, yo te perdoné esta deuda. ¿No debías tú haber hecho lo mismo ante la súplica de tu consiervo? ¿No debías tú haber perdonado la deuda también de tu consiervo? Una deuda insignificante, una deuda como si fuera nada, pero no lo hiciste. Por eso eres un siervo malvado. Hermanos, nuestro pecado se es agravado. Nuestra deuda para con Dios crece más cuando no reaccionamos de manera adecuada ante las misericordias y las bondades del Señor. Somos más responsables delante del Señor. Por eso seremos requeridos una vez más por Él, porque esto el Señor no puede ignorar, esto el Señor no puede pasar por alto, esto el Señor no puede decir, esto vamos a hacer como si nada hubiera sucedido. Los mismos consiervos se encargaron de denunciarlo y el Señor lo llama a cuentas, y entonces sucede lo que a lo mejor no había esperado este siervo. El Señor lo llama y con estas palabras del versículo 34 lo enfrenta. Entonces su Señor, enojado, produce enojo de parte del Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí la palabra verdugo es una palabra fuerte. Miren, este siervo, cuando su consiervo no le pudo pagar, no dice que lo entregó a los verdugos, porque no tenía esa facultad. Dice, lo metió a la cárcel hasta que pagara. Pero aquí dice que el Señor ahora a ese siervo lo entrega a los verdugos, aquellos ejecutores. Es una nota diferente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Señor en ese momento estaba retirando el perdón que Él había dado a este siervo originalmente. Por eso dije, ¿por qué perdonar para preservar el perdón de Dios? Porque si no perdonamos, Dios no va a seguir preservando ese perdón sobre nosotros, sino que va a retirar su perdón. Y entonces estaremos expuestos ya no a la misericordia del Señor, sino estaremos expuestos a ¿qué, hermanos? Al juicio de Dios. Al juicio de Dios. Y el juicio de Dios es magistral. El juicio de Dios es extraordinario. Cuidado con caer en manos de un Dios vivo. Estamos comprometidos entonces para perdonar las deudas de los demás. ¿Por qué? Dice la palabra en Mateo 6:15: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces el Señor obrará en juicio y se cumple lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 26. Quiero leérselos, hermanos. Versículo 26 y el versículo 27 dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más por hacer cuando hemos pisoteado la sangre de Jesucristo, cuando hemos rebajado la obra de Dios en nosotros. Y esto hacemos cuando no somos capaces de perdonar a los demás hermanos, siendo que Dios ya ha perdonado una deuda enorme para con nosotros. Dos motivos entonces para perdonar. Número uno,
porque Dios nos ha perdonado. Y número 2, para preservar el perdón de Dios. Yo quiero invitarles, amados hermanos, para que encaremos este nuevo año libres de toda deuda. Sí, creo que todos nosotros podemos tener razones, a lo mejor para sentirnos ofendidos con alguien, ya sea en casa, ya sea con la familia, ya sea dentro de la misma iglesia. Podemos tener razones. Pero hermanos, enfrentados en este pasaje, quiero decirle que ninguna de esas razones va a poder sostenerse delante de Dios, porque Dios ha hecho algo extraordinario con nosotros. ¿Por qué no hacer lo insignificante, Dios, que se nos pide a usted y a mí? ¿Por qué no perdonar a los demás? ¿Por qué no perdonar a su pareja? ¿Por qué no perdonar a sus hijos? ¿Por qué no perdonar a sus padres? ¿Por qué no perdonar a su hermano, a su hermana? ¿Por qué no perdonar a su vecino? ¿Por qué no hacerlo? Yo le invito que con todo el corazón nos presentemos delante del Señor y con esa cara, hermanos, con esa cara, con esa actitud, hermanos, nos presentemos en este próximo año que el Señor nos conceda vivir, y que todo el año insistamos y estemos conscientes de que por su gracia y por su misericordia estamos ahí, y no retengamos, hermanos, el perdón a aquellos que lo están solicitando o a aquellos que debemos ofrecer. Yo les invito, hermanos, a que con esta actitud vayamos delante del Señor. ¿Quiere usted tomar ese reto, hermano? Usted ha sido perdonado por Dios. Sus pecados ya han sido sepultados en lo profundo de la mar, y ya el Señor jamás se acuerda de ellos. Ya nos perdonó esa deuda tan grande y tan extraordinaria. ¿Por qué no perdonar lo insignificante que nos corresponde a nosotros? ¿Por qué no rogar a Dios y pedir, hermanos, que nos ayude a realizar esta vida? Yo le invito a ustedes, hermanos, que venga aquí al altar y aquí juntos podamos clamar delante de Dios. Y si usted es una de las personas que sabe que tiene alguna deuda pendiente con su hermano, haga un sincero compromiso aquí en el altar de Dios, de perdonarlo, de dejar ir, de pasar por alto esa deuda, como dice la definición del perdón. ¿Me quiere acompañar aquí al altar y juntos suplicar a Dios, hermanos, para que nos ayude en ese próximo año? Vénganse, aquí juntos podemos clamar a Dios. Hermanos, estamos a muy buen tiempo. El Señor todavía nos extiende su mano de misericordia y de oportunidad. Vamos a aprovecharla y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Si usted es de aquellos que dicen, yo estoy en paz con todos, no hay problema por mí, qué bueno, formidable, siga así de esa manera. Pero ¿qué le espera en este próximo año? No lo sabemos. Quizá usted vaya a enfrentar situaciones que no están en su plan, no están en su proyecto. ¿Por qué no implorar la gracia del Señor que nos ayude para poder enfrentar ese momento, amados hermanos? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdame a valorar tu sacrificio, ayúdame a entender y a comprender? No quiero ser expuesto, Señor, a ser llamado por ti y a ser confrontado una vez más. Y no solamente yo me convierta en un deudor, si ahora de tu boca pueda ser expresada ese calificativo hacia mí: siervo malvado, siervo malvado. ¿Por qué no pudiste perdonar la ofensa de tu consiervo, de tu semejante, siendo que yo ya perdoné una deuda impagable que tú tenías para conmigo?
vamos a suplicar, vamos a rogar, vamos a pedirle que el Señor nos haga valientes, nos haga decididos y con toda la fuerza, con toda la capacidad, podamos perdonar a los demás. El Señor nos da esa facultad, el Señor nos da esa posibilidad, el Señor nos extiende esa oportunidad una vez más. Señor del cielo, aquí estamos delante de ti. Creemos en el tiempo oportuno, en el tiempo, Señor, que es de oportunidad para nosotros, porque tenemos vidas y estamos, Señor, a punto de finalizar este periodo de tiempo que tú nos has concedido. Seguramente en este año pasamos situaciones difíciles, nos vimos expuestos a un ambiente a lo mejor de fricción, a lo mejor de malos entendidos, a lo mejor de ofensas directas. Pero hasta aquí, Señor, hemos sido conscientes de que la deuda que tú pagaste por nosotros fue tan grande, tan extraordinaria, que nos impulsa para poder extender el perdón hacia los demás. Señor, perdonamos, soltamos en nuestra vida todo aquello que nos ata, alguna actitud de amargura, alguna actitud de resentimiento, alguna actitud, Señor, que no es correcta, Señor, delante de tu presencia, porque nos sentimos ofendidos, porque alguien nos agravió, porque alguien, Señor, dijo algo de nosotros. Padre, en este momento entregamos esa situación aquí en tu altar, entendiendo, Señor, que esto no es nada, que esto es insignificante en comparación con la deuda que tú perdonaste, Señor, en nuestra vida. Poderoso Dios, no sabemos qué traiga este nuevo año. Señor, lo cierto es que en la medida que transcurren los años, tu palabra dice que la maldad de los hombres se acrecentará. Tu palabra dice que las circunstancias que nos rodean cada vez se pondrán más difíciles. Seremos puestos a prueba con mayor intensidad. Y entonces seremos probados hasta dónde somos capaces de perdonar las ofensas de los demás. Creo, Señor, que si lo hemos practicado, creo, Señor, que si estamos pidiendo ayuda de ti, en ese momento tú nos apoyarás. En ese momento, Señor, seremos inspirados por la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu para considerar, Señor, y perdonar cualquier ofensa que se nos haga, Señor, sin importar la gravedad humana a la cual sea considerada. Señor del cielo, necesitamos seguramente tu apoyo. Necesitamos seguramente tu ayuda. Necesitamos con toda seguridad, Señor, tu auxilio en esta labor prioritaria que te ocupó a ti estando al borde de la muerte. Aleluya, al extender esa palabra de perdón. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos a valorar, ayúdanos a aprovechar las oportunidades, Dios, y que cada día nos encuentres caminando rumbo a la santidad, edificando nuestras vidas, motivando a los demás, aconsejando a los demás para que hagan situación similar, para que hagan práctica similar de perdonarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, así como tú nos has perdonado, así como Cristo nos ha perdonado, así como Dios
ha pagado la deuda que teníamos para con Él. Santo Gracias, eres, Dios Jesús, mío, amado. en tus manos pongo Aleluya, a cada uno de tus aleluya, hijos, aleluya. que en esta hora nos has concedido estar aquí, Precioso Señor, Dios. y recibir esta administración, esta palabra, este consejo, Señor, esta exhortación, porque seguramente, Señor, hay algo en nuestra vida que necesitamos mejorar y corregir. Padre, estamos en tus benditas manos. En ti nos abandonamos, Señor. Haz con nosotros conforme sea tu preciosa voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.